Saludos. Continuamos con las confesiones de Flor de Oro Trujillo Ledesma. En la entrega pasada habíamos quedado de que en 1944, aquí en Santo Domingo, ella había contraído matrimonio con el potentado brasileño Antenor Mayrín. Proseguiremos con el fiasco de este cuarto matrimonio y dos más que tuvo en breve tiempo la frustrada hija mayor del tirano Trujillo. Acompáñenos. Con montañas. Convertida ahora en la esposa de un multimillonario brasileño, Flor de Oro Trujillo no piensa abandonar sus funciones diplomáticas en Washington. 4 días después de su boda, celebrada en la casa de su padre, la fueron a despedir al aeropuerto, los que le deseaban buena suerte en su nueva vida brasileña. Relata que en el mismo aeropuerto le cayó el hacha. El marido de la hermana de Rubirosa, Gilberto Sánchez Lustrino, me informó que mi carrera diplomática había terminado por órdenes de mi papá. Por primera vez me rebelé abierta y públicamente. Me negué a marcharme y me senté en el piso del aeropuerto llorando como una niña con ataque de rabieta. Mi madrastra María me suplicó que me fuera tranquila y mi marido me calmaba con que él me daría como recompensa una nueva vida en Brasil. Sequé las lágrimas y partí. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei alpiste para ver se ele comia. Botei gato, espatalinha, sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá tudo vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Más tarde me enteré que mi esposo Mayrín había tenido una conversación con mi padre y le había asegurado que él sería el hombre de la casa y que tendría total control sobre mí. Esto complació a papá, quien vio en el brasileño un hombre fuerte de su mismo corte. Aunque fue mi padre Trujillo quien me canceló la designación diplomática, nunca pude desembarazarme de la impresión de que mi esposo Mayrín conspiró a mis espaldas para que esto ocurriera. Pensé que a lo mejor él hizo la travesura para congraciarse con papá porque tenía ideas de venderle unos equipos militares. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar jantar. É peixe com coco, eu vou lá. 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 Desde mi llegada a Río de Janeiro no me complació el penthouse de Mayrín, ni su isla privada, con fiestas fabulosas donde se tocaban merengues solo para mí. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. Antes do peixe tem tira-gosto, tem sardinha, tem ostra e atum. Tem manjuba, mexilhão, marisco, tem agulha frita, siriguaiana. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. Las cosas empeoraron cuando alguien me habló de que la amante americana de mi marido, Elena, acababa de dar a luz. Dejé de ser su anfitriona encantadora que Mayrín había conocido en Washington y me convertí en un pequeño monstruo que dolido y con furia deseaba herirlo a él y a mi padre. No tempero tem salsa e tem cheiro, cebolinha, tomate e limão. E tem alho, pimenta do reino, tem coco, dendê, suco de camarão. Mayrín era celoso y dominante. Se atrevía a abrir las cartas que me enviaban e intentaba poner de rodillas a la margeniosa Flor. Vai continuar, todo mundo afrouxando a correia, cantando e sambando até o sol raiar. Peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. Como siempre, me propuse escapar. Busqué como pretexto que tenía la necesidad de vender mi casa de Washington.
Mayrín estuvo de acuerdo, pero me puso como condición que en el viaje me acompañara su madre. En ruta desde Brasil a Washington paramos en la República Dominicana, pero no me atreví a confesarle a mi padre mi nuevo fracaso matrimonial. Antes de empezar a contar la manera escandalosa como terminó su unión con el brasileño Mayrín, Flor de Oro hace unas reflexiones sobre las causas de su maratón de matrimonios. Dice que al brasileño no lo podía acusar de depender de Trujillo, como otros de sus maridos, pero que el dinero de Mayrín no significaba nada para ella, que solo buscaba la generosidad de su padre, no porque le gustara el dinero en sí, ya que se considera una especie de bohemia derrochadora, capaz de vivir en lo alto y lo bajo, sino porque el dinero en efectivo que provenía de Trujillo era el único lenguaje de afecto que él usaba. Reflexiona que la mayoría de sus esposos habían sido hombres decentes, pero siempre tenía la sospecha de que si se casaban con ella o con su papá. Dice que en el fondo anhelaba un hogar normal, libre del zoológico caribeño, pero cuando lo tenía al alcance, se rebelaba y escapaba con la esperanza de que cuando hiciera sus maletas, Trujillo estaría de nuevo allí. Señala que ninguno de sus matrimonios duró mucho tiempo, exceptuando el de 5 años con Porfirio Rubirosa. Los matrimonios fueron para ella como un anestésico, para su fijación neurótica con el padre, un escape de ella misma, de su padre y de su soledad. Por eso, luego de su fiasco con el brasileño Mayrín, un quinto matrimonio le era predecible. Vinha tudo que eu sonhava, vinha o rio que eu pescava, meus tesouros e meus mapas, meus navios em garrafas, meu destino de pirata. A continuación explica que en su viaje a los Estados Unidos para la venta de la casa de Washington, en compañía de su suegra brasileña y una sobrina de Mayrín, se hospedó en la suite de un hotel en Nueva York. Ella había conocido en su vida social de Washington a un piloto norteamericano llamado Capitán Charles Sterling, quien estaba adscrito a la Fuerza Libre Francesa. Era un cuarentón aventurero y alegre que una noche la llamó a su hotel en Nueva York, bromeando con que tendría que dormir en el Central Park, porque en esos tiempos de guerra, si uno no es una gran personalidad, no podía conseguir una habitación de hotel. Impulsivamente le ofrecí una habitación que estaba libre en nuestra suite, y esta indiscreción se publicó en una columna de chisme de un periódico local, provocando la peor de las furias de mi padre. Papá era hipersensible a cualquier crítica de la prensa americana. Leyó acerca de la comedia de Noel Coward, en la cual un tal dandy, Capitán Sterling, compartía la vivienda de Flor Trujillo, usando las pantuflas de su marido brasileño. Fui retratada como un caso único entre los dominicanos, atreviéndome a desafiar el ojo de la isla al viajar por mi propio romántico camino. De paso, se mencionaba la matanza de los haitianos perpetuada por papá. Trujillo estaba ahora seguro de que yo había cometido un crimen perverso de hablar públicamente en su contra. Yo era un escándalo y una desgracia, según me confió por vía de su usual emisario, el cónsul dominicano Emilio García Godoy.
Más tarde supe que en esta época papá envió al Congreso una ley mediante la cual cualquier padre podía desconocer y desligarse de un hijo. Mi nombre no se mencionó y no se me envió ninguna notificación oficial, pero de todos modos se me desheredó. Desafiante viajé a México y me divorcié del brasileño Mayrín y me casé con el capitán Sterling. Él estaba desempleado y nuestro sueño era poder vender mi casa en Washington para establecernos como rancheros en México. Nuestro agente de bienes raíces nos informó que un dominicano quería comprar la casa, pero que el comprador prefería permanecer incógnito. Era, por supuesto, Trujillo, quien mudó ahí su misión militar. En menos de un año, el capitán Sterling y yo tomamos caminos propios. Él se fue a la Argentina y yo a París. Algo me impulsaba a volver a la ciudad donde había asistido a la escuela y vivido con mi primer marido, Rubirosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Rememoraría París no como una colegiala o una tímida esposa dominicana, sino como una viajera del mundo. Era una prueba. ¿Podría ahora competir en esbeltez y elegancia con Marta, la encantadora que había cautivado a Ruby hacía años? Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Llamé a un viejo amigo de mi primer esposo, Benito Pardo. Al otro día me llamó Rubirosa. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Daniel Darrieux se había divorciado de él por las mismas razones que yo. Demasiado escándalos y mujeres. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins. Yo nunca había sacado a Ruby de mi sistema y estaba ávida de aclarar esta relación inconclusa. ¿Quién era este hombre con quien me había casado a los 17 años y que apenas conocía? Cuando nos juntamos para tomar unos martinis, él estaba tan curioso como yo. Por fin me sentía en una relación de iguales, capaz de competir con él en alegría, incluso elegancia, exhibiendo casualmente mi diamante de $30,000 regalado por mi esposo brasileño. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Ambos éramos ahora una rareza, dominicanos famosos, disfrutando de una notoriedad dudosa por nuestros romances. Rememoramos el pasado y nos analizamos mutuamente. ¿Por qué me dejaste?, me reprochaba Ruby. ¿Por qué no me entendiste? Yo respondía que no había nada que entender. Finalmente Ruby tuvo la satisfacción de darme un plantón como yo lo había hecho con él años atrás. Un día, mientras lo esperaba para una cita, su hermano César apareció con una excusa. Ruby había ido a Bruselas a juntarse con su prometida, la heredera americana Doris Duke.
Ella les regalaba por la boda una casa en París. Durante el tiempo que me estuvo recortejando, Rubin había estado planeando cuidadosamente este nuevo matrimonio. Trujillo pronto lo nombró embajador en la Argentina, pero de alguna manera me sentía extrañamente contenta. Podría escribirle un final a nuestra historia, pero las noticias de este nuevo romance habían enfurecido a papá. Deambulando y sola, fui poco después virtualmente adoptada como hija de la familia de Paul-Louis Guérin, un buen burgués francés, hijo de una próspera familia de manufactureros. Agradecida, puesto que no tenía un centro de gravedad, me dejé absorber por la vida de los Guérin. En las solemnes cenas familiares, 3 hijos y una hija se sentaban obedientes, mientras el padre dominaba y presidía. Me recordaba vagamente a alguien. ¿Trujillo? Paul y yo nunca hablamos de matrimonio, pero Trujillo se ocupó de que lo hiciéramos. Era la vieja historia. El embajador dominicano en París me llamó para decirme que papá sabía lo que ocurría y que cuando me casaba, y como el disco rayado, le di el mensaje a Paul. Qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants. Papá Guérin sorpresivamente estaba encantado. Era la hija del legendario Trujillo, uno de los hombres más ricos del mundo, y extrañamente le complacía que yo hubiera estado casada con el famoso Rubirosa. La mer, bergère d'azur infinie, je voyais. A los 32 años de edad me casé por 6ª vez y Trujillo nos regaló un apartamento amueblado y $25,000 para mí. En nuestra luna de miel que pasamos en Cannes, Paul me confesó que era un hombre infeliz. Su padre era un dictador que lo mantenía percibiendo un bajo salario como técnico del negocio familiar. Le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer. El dominante Papá Guérin pronto propuso al generalísimo Trujillo un negocio, trueque de tabaco por perfumes, pero se había enfrentado a una personalidad más imperiosa que la de él. Papá le replicó que él era quien hacía las proposiciones y que no había elegido hacer negocios con un Guérin ni con Francia. Desdeñado por papá, Guérin respondió degradando a mi esposo Paul al trabajo de factoría y reduciendo sus ingresos. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les anges si purs, la mer. Paul estaba tan dominado por su padre como yo por el mío, y eso terminó con mi 6º matrimonio. Nota al margen. Luego de su divorcio de Guérin, Flor de Oro se involucró con un grupo de parisinos pobres y hombres parásitos.
Trujillo le envió a Anselmo Paulino para informarla de que él estaba enterado de su asociación con gánsteres. Anselmo le dijo que debía regresar a la República Dominicana, aunque no le podía garantizar que tendría una buena bienvenida. Ella estaba cansada de corretear, y hasta su madre, doña Aminta, por primera vez se atrevió a opinar pidiéndole que regresara a casa. Vino en 1952 y permaneció por casi 9 años. Esta es la parte más oscura en la vida de Flor de Oro, quien para esta época apenas si se mencionaba en la prensa y vivía negada por Trujillo, a la sombra de los hijos de María Martínez. En lo adelante vamos a conocer la vida de Flor de Oro Trujillo aquí en la República Dominicana. Y según dice, era muy similar a la de todos los dominicanos que vivían sometidos a la tiranía de su padre. A su retorno a la República Dominicana contaba con 37 años. Reconoce que para entonces la prensa extranjera y las páginas sociales habían hecho de ella una especie de caricatura en la que se le presentaba impetuosa, hija rebelde, casada muchísimas veces y que era la única de 3 millones de súbditos dominicanos que se había atrevido a desafiar a Trujillo para escapar en una ruta romántica propia. Ella no está de acuerdo con estas opiniones porque entiende que al final casi todos sus maridos terminaban siendo propiedad de Trujillo, dominados, humillados e involucrados con él tanto como con ella. Papá siempre estaba presente. Para mí era el hombre misterioso detrás de la cortina, dando órdenes, exigiendo, halagando y del cual yo escapaba para regresar una tras otra vez. ¿Qué importaban los demás hombres si siempre él era el primero y el último de todos? Por eso en 1952, después de todos mis años de vuelo, regresé a casa. Me había encuerado, pero estaba agradecida de poder enfrentar finalmente mi problema número 1, papá. Le probaría que no era culpable de la crisis atroz de hablar y pensar en contra de él. Además de que podría también atenuar la soledad de mi madre campesina, Aminta Ledesma, la que él había abandonado 25 años atrás antes de su ascenso al poder. Era una mujer de ideas libres, educada en el extranjero, ahora viviría como dominicana. Me pondría mis anteojeras y sería parte del cortejo de mi pueblo para mostrarle a papá que era una trujillista leal. Recuerda que para entonces su tío Héctor era el presidente de la República y desde que ella llegó, este dispuso que viviera apartada, fuera de la vista de todos, como si estuviera de luto. En el extranjero circuló el rumor de que era una prisionera en mi propio país, y en un sentido lo era, porque ni siquiera una vez en 9 años, hasta pocos meses antes del asesinato de papá, en marzo de 1961, solicité pasaporte para viajar. Eso era un raro privilegio que se le otorgaba solo a los trujillistas leales y de pura sangre. Las cartas que me llegaban del exterior eran devueltas con el aviso de dirección desconocida.
Solo unos cuantos bohemios, intelectuales y extranjeros se atrevían a asociarse conmigo. Manuel de Moya Alonso, el astuto cabildero diplomático de papá en los Estados Unidos, le advertía a los norteamericanos que me evadieran. Pese a todos estos años de oscuridad, de haber vivido negada, convertida en no persona y exiliada en mi propia isla soleada, me engañé a mí misma, pensando que papá no podía abandonarme. Algún día, con toda seguridad, volvería a estar en su favor. Pero en cambio, me encontré tratada como uno de los sospechosos antitrujillistas. Espías vigilaban mis pasos y llegué a estar bajo arresto domiciliario durante muchos meses. Me ocurrió como a tantos dominicanos en la era de Trujillo. Encontré que mi propia personalidad desaparecía porque papá tenía el genio de socavar el ego y la autoestima. Era una dominicana del montón, en una extraña tierra de nunca nunca. Esta apoteósica demostración de simpatía y lealtad es la manifestación popular de un pueblo agradecido que reconoce la insuperable labor del honorable jefe de Estado. Todo esto era como una ópera cómica, en los adornos externos, pero detrás de todo esto, lo que había era realmente impresionante. En el curso del desfile se realizan maniobras aeronavales por las más poderosas unidades de la Marina de Guerra y por aviones de diversos tipos de aviación militar. Demostración de poderío. Dios y Trujillo se había convertido en la consigna nacional. Y yo me preguntaba cómo papá había permitido que el Altísimo compitiera con él. Este viejo telegrafista de pueblo, criado en un bohío de cana, se había construido una monarquía absoluta y con la misma eficiencia que había construido grandes obras públicas, había purgado a toda la oposición. Contra toda eventualidad bélica. Un ejército motorizado respaldado por la más pacífica intención del pueblo es la mejor garantía de la protección propia. Los eventos militares del día son... Si el principal producto nacional era el azúcar, controlado mayormente por papá, el pasatiempo nacional eran los chismes. Para los extranjeros visitantes, los dominicanos resultaban ser extremadamente callados, muy dóciles para ser latinos. Pero en realidad aquí todo eran habladurías por la vía secreta. La parada cierra un capítulo más de la gloriosa historia de la República de Quisqueya y abre un nuevo y largo volumen de tradición dominicana que será escrito por un pueblo progresista que inspira sus actuaciones en las más puras normas del orden cristiano. Los ingresos mensuales de papá ascendían a los $800,000 y ningún otro caudillo latino, como Fulgencio Batista y Juan Domingo Perón, podían presumir de ser dueños de su país y gobernarlo también. Flor de Oro hace un recuento de todas las empresas que eran propiedad de su padre, de su astuta tercera esposa María Martínez y de los 5 tíos políticamente poderosos. Asegura que Trujillo tenía unos 40 primos dentro de las Fuerzas Armadas y unos 158 familiares en posiciones de poder. Mi medio hermano, Rafael Jr. Ramfis, el niño dorado a quien papá le dejará su monarquía, a los 23 años de edad es jefe de la Fuerza Aérea, con aviones, barcos y tanques y un ejército privado para jugar. Por debajo, los dominicanos se burlan de él,
porque con eso de tener facultades en aire, tierra y mar, lo llaman el pato. Aunque Ramfis de niño había resentido mi existencia, después que regresé nos acercamos como dos enfermos de Trujillo, cada uno abrumado por el peso de papá. Con motivo de las fiestas de juramentación se inaugura la segunda temporada internacional de polo en la República Dominicana. El primer partido se celebra entre el equipo... A Ramfis no le interesaba el poder, su pasión era el polo, deporte introducido en el país por mi primer marido Porfirio Rubirosa, quien también lo introdujo en el jet set internacional. Un enorme público presencia el partido entre dominicanos y norteamericanos. Mi hermano se escapaba a su casa en la playa de Boca Chica. Ahí se quitaba su esplendoroso uniforme de la Fuerza Aérea y se ponía de guayabera. Solíamos ahogarnos en vodka hasta la madrugada. A él le gustaba el tango y lo bailaba, y se tornaba melancólico con la bebida. Me suplicaba que permaneciera con él y se quejaba de que papá es muy difícil. A este hermano llegué a quererlo como el hijo que nunca tuve, y de él bebí el afecto que papá me negaba. Poco después de regresar de Francia, Ramfis me trajo a su primera hija, María Altagracia, fruto de un enredo amoroso. Lo hizo de la misma manera que papá, años atrás, me había pedido que lo aceptara a él. Entonces Ramfis solo tenía 3 años y todavía era ilegítimo, aunque pronto lo hicieron coronel full. Si yo era una oveja negra que no hacía nada bien, Ramfis, en cambio, era un príncipe coronado que no hacía nada mal. En 1957 partió a Kansas, a la Academia de Fort Leavenworth, para realizar estudios militares. Al año siguiente, congresistas norteamericanos pegaron el grito al cielo cuando se enteraron que Ramfis había gastado casi $1 millón en un año durante el cual la ayuda de los Estados Unidos a la República Dominicana totalizó $1.300.000. Todo el dinero lo gastó divirtiéndose en Hollywood, en lugar de asistir a clases. La reacción de papá ante las críticas a Ramfis, quien fue expulsado de la escuela, fue traerlo a casa y promoverlo a comandante de las Fuerzas Armadas, con el rango de general de 4 estrellas. Yo tuve menos suerte. De todos los hijos, legítimos e ilegítimos, a mí era la que con más frecuencia alcanzaban los rayos. Una indiscreción casi me cuesta la deportación cuando una alegre divorciada norteamericana se convirtió en mi huésped en Navidad. Fuimos a una fiesta al Hotel Jaragua
y a la mañana siguiente se presentó un jeep de la policía, exigiéndole a ella que se reportara inmediatamente a migración. Y allá la obligaron a firmar un documento en el que se le declaraba comunista y nos dieron 48 horas para abandonar el país. Ambas éramos unas sinvergüenzas y papá tenía la intención de mandarme de nuevo a París. Mamá, que siempre me instaba a someterme a Trujillo, por primera vez me dijo que le pidiera a Ramfis que intercediera, porque ella no podía perder otra vez a su hija. Se me permitió quedarme, y dado que hasta bailar era un crimen para mí, me volví hacia adentro. Mi pequeña casa era un refugio de escritores, escultores e intelectuales que se sentían abandonados como parias en su propio país. Pasaban trabajo para vender sus obras, porque el gusto nacional, imitando al de Trujillo, se inclinaba por el estilo cursi o el de la grandiosidad francesa. Instalé una pequeña galería y estudio de decoración con el nombre de Estudio Ledesma, por mamá. Todas las mañanas salía a trabajar, batallaba. Mis clientes eran parejas de recién casados, hasta que me llegó un trabajo especial, encargo obviamente para Trujillo. Un arquitecto de mi ciudad natal, San Cristóbal, me pidió que redecorara la gobernación, donde ocasionalmente papá recibía amigos. Gastó miles en cortinas rojas de terciopelo, alfombras rojas mullidas, lámparas francesas arañas y otros objetos raros en el trópico. Luego tuve otra sorpresa. El arquitecto me confió que su hijastra de 16 años se moría por conocerme. Me llevó a visitarla y al llegar a la casa, 2 soldados hacían guardia en la puerta. Luego descubrí la razón. Desde hacía 2 años, Lolita, que todavía jugaba muñecas, era el pasatiempo romántico del generalísimo. Durante sus visitas, para la respetable madre de la niña, era un honor que su hija fuera favorecida así. Aprendí lo que todos los dominicanos sabían, que hasta a las buenas familias no les molestaba entregar sus hijas al gran hombre, a quien perseguían todas las bendiciones. No podía reprimir el pensamiento rebelde. Si mi padre podía convertir en amantes casuales a estas niñas, como lo hizo con mi compañera de escuela, Lina Lobatón, quien fue su querida de por vida, y Ramfis a los 20 años ya tenía una familia ilegítima, ¿con qué derecho me exigían a mí ser la hija perfecta? A continuación, Flor de Oro relata que encontrándose en total desgracia con Trujillo, fue sorprendida con una invitación a una fiesta en San Isidro, el dominio privado de Ramfis. Esta fue mi primera invitación en 3 años que llevaba en la República Dominicana. Me preguntaba cuál sería el anzuelo, porque tenía que haber uno y lo había. Fui temblorosa
y respiré solo cuando papá se me acercó con un cálido "Buenas noches, señora". Así que me había vuelto a su favor. Esta noche de alivio me emborraché. Pero esta lisonja tenía un propósito. Casi 30 años atrás, papá le había solicitado al Vaticano la anulación del matrimonio con mi mamá, y la respuesta había sido que el divorcio no existía por la Iglesia. Ahora Trujillo, o su tercera esposa, María Martínez, se había vuelto más piadosa y grandiosa y anhelaba un matrimonio católico adecuado. Los dominicanos se preguntarán cómo consiguió Trujillo la anulación del Vaticano en 1954. No conozco la historia completa, pero lo que sí sé no es bonito. Después de la extraña fiesta en San Isidro, una delegación visitó a mamá. 2 sacerdotes, uno de ellos español, y en adición el portador de las malas noticias de papá, Anselmo Paulino. A mi madre la obligaron a salir de su habitación y los curas le hicieron unas preguntas extrañas. Que si había tenido un enredo amoroso con Virgilio, el hermano mayor de papá, hacía como 30 años. Mi madre apenas sí conocía a Virgilio, pero Anselmo Paulino amenazaba y andaba con un revólver y le exigía firmar los papeles sin hacer preguntas. Papá no era un hombre religioso, pero cuando llegó la anulación, le pagó generosamente a la Iglesia Católica. Firmó un concordato y permitió la entrada de docenas de curas de Canadá, francesa y de España. En solo un año gastó 1 millón de pesos en nuevas instituciones eclesiásticas. Los soldados del ejército recibían la orden de asistir a misa todos los domingos, además de que debían participar en retiros, aunque papá nunca fue. Regaló tantos vehículos y viviendas a clérigos que una broma clandestina era: hazte cura y vive bien. Señala que después que Trujillo se pudo casar por la iglesia con María Martínez, fue que empezó a apadrinar los bautizos masivos, con los cuales, de paso, se aseguraba la lealtad de millares de compadres. Fui bautizada católica y oraba todas las noches por el alma de papá. Pero si no soy practicante de mi fe, se debe a que todavía recuerdo que hasta la iglesia se volvió cobarde y fue comprada por el benefactor. Nota al margen. Después que Trujillo consiguió la anulación del matrimonio católico con doña Minta Ledesma, Flor de Oro no solo fue despreciada por el padre, sino que la mantuvo bajo arresto domiciliario. La forma como se obtuvo la anulación del Vaticano, al parecer le dolió tanto que después de muerto Trujillo y doña Minta todavía residía en la República Dominicana, le pidió que buscara el extraño récord de la anulación y cuestionara a las autoridades. Confiesa que ninguna autoridad en el país tuvo tiempo para recibir a doña Minta Ledesma. En la próxima continuaremos con el 7º matrimonio de Flor de Oro Trujillo, que dicho sea de paso será el que ustedes podrán conocer mejor, porque ese ex 7º marido está vivito y coleando, y precisamente es famoso por su voz. Los esperamos. Hasta entonces. Un pueblo de trabajo que trabaja y que ve en el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos. Somos así, así somos. Somos así.